Bien, tenemos contacto en este momento con el senador Clemente Castañeda. Él es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, otra parte importante de la oposición al dictamen que hoy finalmente fue rechazado. Senador Clemente, muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación con la audiencia. Muchas gracias a ti, Pepe, mucho gusto en saludarte y muchos saludos también a todo tu auditorio. ¿Con qué te quedas, igualmente, Clemente, con qué te quedas? ¿Qué va a pasar con esta iniciativa? ¿Le van a dar 10 días en revisión para plantear un nuevo proyecto en comisiones y después se volvería, si se aprueba, a discutir en el Pleno? ¿Tú crees que esa posibilidad es viable o de plano ya la mandaron a la congeladora? Mira, yo creo que lo que hoy atestiguamos en el Senado de la República es que hay una clara y firme resistencia a seguir prolongando una estrategia de seguridad que no ha dado resultados y que, a propósito de la minuta que discutíamos, pues lo que propone o lo que proponía pues es prolongar todavía más esa estrategia, que no es otra cosa más que seguirle mandando la responsabilidad a las Fuerzas Armadas para que asuma las funciones de seguridad pública que le corresponden, por cierto, a los civiles. Creo que lo que sucedió el día de hoy es un claro mensaje de firmeza y de contundencia del bloque de contención, y me parece que utilizando los propios términos del líder de la mayoría, que apelaba a la razón y a la sensatez, pues el gobierno y la mayoría tendrán que meditar profundamente hacia dónde quieren ir con este planteamiento, porque lo que está muy claro es que no tiene consenso la idea de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y que en lugar de eso, pues lo que muchas y muchos estamos planteando al seno del Senado de la República es que lo que deberíamos estar discutiendo pues es cómo le hacemos para fortalecer a las policías, tanto a la Guardia Nacional como a las policías estatales y las policías municipales, por una razón elemental, porque no hay manera de hacerle frente al problema de inseguridad que está desbordado en el país si no es a partir del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad. Llevamos muchos años, más de una década, con una estrategia de seguridad, digamos así, descansando en la presencia de las Fuerzas Armadas, y ahí están los resultados a la vista de todos. Pues hoy por hoy estamos en el sexenio más violento de la historia moderna de México. Me parece que hay razones, argumentos y evidencia suficiente pues para tratar de convencer al gobierno y a la mayoría de que ese no es el camino correcto. Pues te agradezco mucho, Clemente Castañeda, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Queríamos también el punto de vista de Movimiento Ciudadano, que sin formar parte de ninguna alianza, es parte sí del llamado bloque de contención para este tipo de eventualidades, y están actuando en oposición. Efectivamente no alcanzaban los números, fue imposible conseguir los suficientes para que se impusiera la mayoría calificada y se procediera a dar trámite y aprobación al cambio constitucional para mantener al ejército en las calles hasta 2028. Vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es tu pronóstico realista de lo que puede pasar? Porque hay 10 días para tomar esta decisión o de plano desecharla. Yo creo que tenemos argumentos suficientes para convencer a la mayoría y al gobierno, como decía hace un momento, que este no es el camino correcto. Y yo espero que esa sensatez se pueda imponer y vayamos a un, digámoslo así, a un proceso de reflexión pública donde otra vez las expertas, los expertos, la experiencia internacional, las distintas voces especializadas que hay al respecto, pues nos puedan ayudar a corregir el camino. Estoy muy lejos, Pepe, lo debo decir, de cantar victoria. Creo que lo que vivimos hoy en el Senado de la República es un buen anuncio. Yo me quedo con un buen sabor de boca porque dentro de todo el debate parlamentario fue productivo, pero estamos también frente a un régimen que debido a acontecimientos anteriores, pues se comporta como aquel régimen que pensamos habíamos dejado en el pasado, utilizando de manera selectiva las instituciones, presionando con todos los instrumentos del Estado mexicano, y así es que me parece muy positivo
que cuando menos el día de hoy el Senado de la República les haya dicho así no, hay que corregir por el bien de México. Soplaron vientos huracanados en el Senado, Chipote con sangre le sacó la oposición a la iniciativa para militarizar la seguridad. Fue una presión, hubo presión a los senadores, opositores, intento de compra de votos, de triquiñuelas, ¿así lo percibes? Hubo de todo, Pepe. En nuestro caso, quizá sin, sin mucha presión en el caso del Movimiento Ciudadano, pero basta con preguntarles al resto de los grupos parlamentarios cuál fue el proceder del régimen, los instrumentos que utilizaron para ejercer esa presión, y creo que en algún momento será un tema que tendremos todos que discutir, porque no podemos aspirar a vivir en un país democrático cuando lo que tenemos es un uso selectivo de las instituciones que lo que intenta es presionar a los representantes populares que con toda legitimidad defienden su punto de vista, más cuando se trata de un tema tan importante como este, donde está de por medio la seguridad de las y los mexicanos. Gracias, Clemente, como siempre, senador. Gracias, Pepe, muchos saludos, un abrazo. Igualmente, un abrazo fuerte.